Al final de este video vas a poder conocer y utilizar las distintas herramientas para crear y modificar formas en Adobe Illustrator. En el video anterior navegamos la interfaz del programa, conocimos algunas consideraciones para crear un archivo nuevo y nos familiarizamos con las principales herramientas de selección que sin duda van a ser de gran utilidad a la hora de trabajar en Illustrator. Sin embargo, además debemos conocer las diversas maneras de crear formas. Primero vamos a utilizar la herramienta rectángulo que podemos encontrar en la barra de herramientas o bien presionando la letra M en el teclado. Para crear un rectángulo, hacemos clic izquierdo, arrastramos el cursor y soltamos. Y al igual que con las herramientas de selección, podemos utilizar modificadores para crear formas con dimensiones proporcionales. Por ejemplo, hacemos clic izquierdo y mantenemos presionada la tecla Shift para restringir proporcionalmente los lados de la forma desde el vértice donde empezamos a crearla, lo cual en este caso resulta en un cuadrado. Por otro lado, si realizamos la misma acción pero manteniendo presionadas las teclas Shift y Alt en Windows o Shift y Opción en Mac, vamos a poder crear una forma proporcional pero esta vez desde el centro de la misma. Otra opción podría ser hacer clic izquierdo con la herramienta activada y en el cuadro de diálogo ingresar las dimensiones con las que queremos que cuente nuestro elemento, teniendo en cuenta que esta modalidad siempre va a recordar las dimensiones que utilizamos anteriormente. A su vez, podemos utilizar estos modificadores para crear o dibujar cualquier forma básica. De hecho, si vemos la barra de herramientas, notamos que algunas herramientas tienen una flecha en el vértice inferior derecho. Y si por ejemplo hacemos clic sobre la herramienta de rectángulo y lo sostenemos, Illustrator nos muestra un set de herramientas, en este caso de formas, que podemos crear de la misma manera que creamos el rectángulo o cuadrado. Podemos crear un rectángulo con vértices redondeados. Contamos con la herramienta elipse, la cual podemos utilizar para crear este tipo de formas, o bien formas circulares utilizando los modificadores proporcionales, es decir, haciendo clic izquierdo, presionando Shift mientras lo hacemos y arrastrando el cursor. Podemos utilizar las herramientas polígonos para crear formas poligonales, pudiendo variar la cantidad de lado mientras las creamos, presionando las teclas arriba y abajo en nuestro teclado. Como mínimo podemos hacer un polígono regular de 3 lados, o bien sumar cada vez más lados a nuestra forma presionando la flecha hacia arriba. Otra forma que podemos crear son estrellas, y podemos variar la cantidad de puntas de la misma manera que hicimos con el polígono, utilizando las flechas del teclado hacia arriba y hacia abajo. A la vez, sumado a esto, mientras estamos creando nuestra estrella, podemos presionar la tecla Control en Windows o Comando en Mac para variar la profundidad de los picos mientras arrastramos el cursor hacia adentro y hacia afuera de la misma. Ahora bien, esta versión de Illustrator a la vez nos permite la edición posterior tanto de polígonos como de estrellas utilizando los tiradores que aparecen mientras tenemos activada la herramienta de selección básica. Para modificarla solo basta con mover los tiradores hacia arriba o hacia abajo y vamos a ver los cambios en vivo. Una vez que tenemos varios objetos en nuestra mesa de trabajo, posiblemente tengamos que realizar composiciones con los mismos. Para ello podemos utilizar las Smart Guides o guías inteligentes y a la vez explorar el panel Alinear o Align. Sobre este panel podemos alinear objetos con relación a la selección que realicemos, con relación a un objeto clave o Key Object, o bien en relación a la mesa de trabajo. Por ejemplo, si queremos centrar un objeto en la mesa de trabajo, podemos seleccionarlo, verificar que estemos trabajando con el artboard como referencia y alinear el objeto al medio en el eje horizontal como en el vertical. Si queremos seleccionar varios objetos y no los agrupamos, se van a superponer individualmente. Para agrupar objetos solo basta con seleccionarlos y presionar Group o agrupar en el menú contextual si hacemos clic derecho, o bien presionando las teclas Control más G en Windows o Comando más G en Mac para agrupar, y Shift Control G en Windows o Shift Comando G en Mac para desagrupar. Si seleccionamos varios objetos no agrupados, luego podemos hacer clic izquierdo sobre uno de ellos, convirtiéndolo en un objeto de referencia o Key Object y alinear nuestros elementos con relación al mismo.
teniendo en cuenta además que en el mismo panel contamos con opciones que nos permiten distribuir proporcionalmente nuestros objetos. Hasta el momento solo estuvimos creando y manipulando distintos tipos de formas, pero antes de seguir vamos a prestar atención a una sección esencial, el panel de apariencia o Appearance Panel. Y si bien podemos encontrar una aproximación simplificada del mismo dentro del panel de propiedades, además podemos encontrarlos en la solapa Window o Ventana. Optar por utilizar un espacio o el otro va a depender de la complejidad del trabajo que estemos realizando. Este panel nos va a permitir ajustar los atributos de apariencia de un objeto, grupo o capa. Si seleccionamos un elemento, vamos a ver que dentro del panel, por defecto, tenemos un atributo de contorno, trazo o stroke y uno de relleno o fill. Desde el panel de propiedades podemos cambiar el color de nuestros trazos o rellenos eligiendo un color desde el panel de muestras o ingresar un valor específico en el color Mixer. De todas formas, hay que tener en cuenta que esto va a variar según el espacio de color en el que estemos trabajando. Y también vamos a poder cambiar, por ejemplo, el espesor de nuestros trazos y la transparencia de nuestros elementos. En el panel de apariencia vamos a poder realizar estas operaciones, aunque a diferencia de lo que encontramos en el panel de propiedades, los atributos son apilables, como en el panel de capas. Es decir, los atributos que estén arriba o abajo de otros se corresponderán con delante o atrás en la ilustración que estemos realizando. En el caso de los rellenos o fill, podemos elegir rellenos sólidos, gradientes y motivos. Y en el caso de los trazos vamos a ver que la palabra stroke, en nuestro caso, está subrayada. Esto quiere decir que Illustrator nos va a permitir ingresar a un panel específico. En el mismo vamos a encontrar espacios para cambiar el espesor o peso de los trazos, para cambiar el tipo de terminación de trazos, el tipo de terminación de las esquinas de nuestros trazos, el tipo de alineamiento del trazo para con el path o segmento, es decir, si el trazo va a estar alineado con el centro, con el interior o con el exterior del segmento, y por último, opciones para crear líneas de trazo o para incluir flechas en los extremos de las mismas. En cuanto a la opacidad, podemos cambiar la opacidad global utilizando el panel de transparencia o bien modificar la opacidad por cada atributo. Además, este panel presenta botones para mostrar u ocultar atributos, agregar nuevos trazos y rellenos, agregar efectos de distintos tipos y para distintos elementos como sombras y desenfoques, y además borrar todos los atributos, duplicar atributos o bien eliminar los atributos seleccionados. Si queremos trabajar con color, debemos entender que en Illustrator podemos hacerlo desde varios lugares y esto va a depender de nuestro flujo de trabajo y del espacio de color con el que hayamos configurado nuestro archivo. Podemos cambiar el color de relleno y contorno desde la barra de herramientas haciendo doble clic para abrir el Color Mixer. Este espacio, como la mayoría de los espacios de color que vamos a ver, nos permite explorar la composición del color operando sobre la luminosidad, la saturación y el tono, y a su vez introducir valores RGB y hexadecimales. De la misma manera, en el panel de propiedades encontramos un panel de color tanto para relleno como para contorno, que nos permite elegir valores similares al anterior. Además, en la solapa Window o Ventana en la parte superior del programa podemos encontrar tanto el panel Color, el panel Swatches o Muestra o el panel Color Guide, entre otros. El panel Color es muy similar a los anteriores en cuanto a la información que podemos introducir, aunque presenta algunas opciones adicionales como la posibilidad de elegir otros espacios de color. En el panel Swatches contamos con muestras predeterminadas de colores sólidos, gradientes y motivos. Y aunque también podemos realizarlo desde otros espacios, si arrastramos una forma a ese panel, vamos a poder agregar una muestra de color para utilizarla mientras trabajamos.
Por último, contamos con el panel Color Guide, que básicamente nos ofrece opciones y combinaciones provenientes de diferentes contrastes y esquemas de color que podemos elegir para trabajar. Otra herramienta, quizás una de las más importantes dentro de Illustrator, es la pluma o Pen Tool, que encontramos en la barra de herramientas a la izquierda o bien presionando la letra P en el teclado. Una vez seleccionada la herramienta, podemos hacer clic en cualquier lugar de la mesa de trabajo y así establecer el primer punto ancla o anchor point. Luego vamos a mover el cursor y hacer clic izquierdo nuevamente para dibujar un segmento o path. Ahora bien, si quisiéramos continuar dibujando segmentos dentro del mismo elemento u objeto, podemos hacerlo ubicando un punto ancla tras otro en cualquier dirección, o bien presionar Shift antes de realizar un punto para restringir el ángulo del segmento a múltiplos de 45 grados. Para discontinuar el elemento, pero no salir de la herramienta pluma, podemos presionar la tecla Control en Windows o Comando en Mac y hacer clic izquierdo en la mesa de trabajo, o bien presionar Escape en el teclado. A la hora de realizar cualquier trazo o forma debemos tener en cuenta que tanto el tipo y grosor de línea van a coincidir con lo que dispongamos en el panel de apariencia o en la sección apariencia en el panel de propiedades, y que su color a la vez va a verse reflejado en la sección correspondiente al trazo y relleno en la parte inferior del panel de herramientas o en el panel de apariencia. A su vez, si hacemos clic para crear un punto ancla y arrastramos el cursor, vamos a crear controladores de dirección y curvatura para ese punto e iniciar el proceso para crear un segmento de curva. Si movemos el cursor hacia diferentes direcciones, podemos previsualizar el segmento de curva que vamos a trazar. Y si hacemos clic nuevamente, la curva se materializa, pero vemos que el segundo punto ancla no tiene controladores de dirección. Si queremos que el segundo punto incluya controladores, a la hora de realizarlo debemos mantener presionado el clic, arrastrar el cursor al igual que hicimos con el primer punto, y a la vez, si continuamos, Illustrator va a realizar una contracurva con un nuevo segmento. Siempre podemos modificar la posición de los puntos ancla o la dirección y la curvatura de nuestro segmento sin salir de la herramienta pluma. Para lo mismo, presionamos la tecla Control en Windows o Comando en Mac y vemos que el cursor cambia y básicamente se activa el equivalente a la herramienta de selección directa, lo cual nos va a permitir modificar las distintas partes de la curva. Otra forma de crear una curva podría ser trazar uno o varios segmentos rectos y posar el cursor sobre uno de ellos con la herramienta pluma activada, para luego presionar la tecla Alt en Windows u Opción en Mac, notando que el cursor ahora cambia a un icono similar a un arco. De esta manera, si hacemos clic en el segmento, lo mantenemos y arrastramos el cursor, vamos a crear una curva. Y consecuentemente, los puntos anclas que definen ese segmento ahora van a contar con controladores de dirección y curvatura que podemos ajustar posteriormente. Si nos acercamos a un punto ancla de un segmento curvo abierto y presionamos la tecla Alt en Windows u Opción en Mac, vamos a ver que el cursor cambia a una especie de pico o ángulo. Y si hacemos clic, Illustrator nos permite comenzar otro segmento continuando el mismo elemento. En principio este segmento es recto, aunque si hacemos clic para ubicar otro punto y arrastramos el cursor podemos generar una curva como vimos anteriormente. Si en cambio nos acercamos a un punto ancla intermedio en una curva o trazado cerrado o abierto y presionamos Alt u Opción, mientras hacemos clic podemos eliminar los controladores de dirección y curvatura de los mismos. A la vez, si realizamos esta misma operación haciendo clic y arrastrando el cursor también sobre un punto intermedio que no tenga controladores, podemos crearlos y seguir ajustando nuestras curvas. Para cerrar una forma, debemos realizar como mínimo 3 segmentos rectos o 2 segmentos curvos. En cualquiera de los dos casos, los mismos deben formar parte del mismo elemento, es decir, estar conectados. Luego, debemos colocar la herramienta pluma sobre el primer punto ancla que realizamos y hacer clic izquierdo. Como resultado, tenemos una forma cerrada a la que podemos rellenar, esta vez por ejemplo eligiendo un color desde el Color Picker en la barra de herramientas. Si en cambio decidimos dejar la forma abierta, podemos presionar Control en Windows o Comando en Mac y hacer clic, o bien presionar Escape en cualquier momento para cancelar el siguiente movimiento.
Además de crear puntos ancla desde cero o modificar los existentes, con la herramienta pluma también podemos agregar o eliminar puntos ancla de cualquier forma o segmento vectorial. Para agregarlos, solo basta con posar la herramienta sobre un segmento o forma seleccionada, notando que aparece un signo más al lado del cursor, y hacer clic en el mismo, agregando un punto para luego modificarlo y por consecuente modificar la forma resultante de la manera que ya lo hicimos. A la vez, para eliminar puntos ancla de un elemento, debemos seleccionarlo y posar la herramienta sobre el punto que queremos eliminar, notando que aparece un signo menos al lado del cursor y hacer clic, pudiendo realizar estas operaciones además sobre formas preestablecidas como rectángulos, elipses, polígonos y estrellas. Por último, vamos a ver dos herramientas que nos van a permitir, por un lado, crear formas y por otro, combinar elementos para obtener como resultado formas de diversas complejidades. La primera la podemos encontrar en la barra de herramientas y es el creador de formas o Shape Builder Tool. Con esta herramienta vamos a poder fusionar diferentes formas para crear nuevas. Y para lo mismo vamos a necesitar crear y superponer algunas formas dentro de la mesa de trabajo. Luego vamos a seleccionar todas las formas con la herramienta de selección básica y activar el creador de formas, haciendo clic en el icono en la barra de herramientas o bien presionando las teclas Shift más M. Ahora, si sobrevolamos los objetos seleccionados con el cursor, vemos que Illustrator reconoce los límites de cada forma y a la vez individualiza las superposiciones entre las mismas. Con esta herramienta podemos realizar principalmente dos operaciones. Si el cursor tiene un signo más a su lado y hacemos clic en la sección o región destacada, la vamos a separar del resto eliminando la parte superpuesta y a la vez creando una nueva geometría con nuevos puntos ancla. A la vez podemos realizar la misma operación, pero esta vez haciendo clic, sosteniendo y arrastrando el cursor por todas las secciones que deseemos unir. El estilo gráfico resultante de esta operación, principalmente su relleno y contorno, depende de lo establecido en el panel de apariencia y puede variar según los elementos que seleccionemos previamente o bien según el primer elemento en el que hagamos clic. Ahora bien, si en cambio queremos eliminar ciertas secciones, debemos seleccionar todas las figuras, activar la herramienta de creación de forma o Shape Builder y presionar la tecla Alt en Windows u Opción en Mac para luego realizar la misma acción de hacer clic y arrastrar el cursor sobre las regiones que queremos eliminar. Esta es una de las herramientas más poderosas dentro de Illustrator ya que permite crear formas complejas de una manera muy simple. Otra herramienta con mucho potencial es el buscatrazos o Pathfinder y podemos encontrarlo tanto en el panel de propiedades como en la solapa Window o ventana en la parte superior del programa. Para utilizar esta herramienta hay que tener en claro el orden de apilamiento de nuestros elementos dentro de cada capa, ya que la misma va a reconocer los objetos que estén sobre otros y viceversa. Si tenemos varias formas superpuestas o no, el buscatrazos nos va a permitir utilizar principalmente 4 modos, entre otros que podemos explorar más tarde. Adición o unión, que nos permite añadir el área de un componente o un elemento a una geometría subyacente, es decir, que está por debajo. Sustracción o minus front, que nos permite recortar el área de un componente a la geometría subyacente. Intersección o intersect, que posibilita obtener un objeto utilizando el área de un elemento para recortar la geometría subyacente. Y por último, exclusión o exclude, para utilizar el área de un componente y así invertir la geometría subyacente, vaciando áreas rellenas o rellenando áreas vacías. Como resultado vamos a obtener una geometría compuesta o compound path o bien un grupo de objetos, y tanto esto como el estilo gráfico resultante va a depender de la modalidad que utilicemos. Además de crear formas, en Illustrator podemos crear texto. Para lo mismo vamos a seleccionar la herramienta texto en la barra de herramientas o bien presionando la letra T en el teclado. Si hacemos clic izquierdo una sola vez, vemos que aparece una línea de texto falso
con la intención de darnos una idea de la apariencia que va a tener nuestro texto cuando comencemos a escribir. Lo que acabamos de crear es un texto puntual. También debemos notar que tenemos paneles que nos ayudan a trabajar con texto, como el panel de caracteres o el panel de párrafos, que a su vez encontramos en la solapa Window o ventana en la parte superior del programa. Tanto desde estos paneles o desde el panel de propiedades podemos elegir la tipografía y fuente con las que deseemos trabajar, es decir, entre otras cosas, el peso, estilo, tamaño y demás características esenciales para este tipo de objetos tipográficos. Si por el contrario, una vez que hacemos clic izquierdo, arrastramos el cursor y luego soltamos, creamos una caja o área de texto. Ahora bien, la diferencia entre estos dos modos de crear texto es, entre otros aspectos más avanzados, las transformaciones que Illustrator nos permite ejecutar sobre ellos. Si queremos, por ejemplo, escalar o rotar un texto puntual, seleccionándolo con la herramienta de selección básica, vemos que lo que modificamos es el objeto de texto propiamente dicho, es decir, su forma. Y si, por ejemplo, queremos realizar transformaciones proporcionales, podemos utilizar Shift como modificador mientras estamos realizando esta acción. En el caso de querer hacer lo mismo con la caja de texto, vemos que lo que modificamos es la caja, dado que el texto sigue teniendo las mismas características en cuanto a su forma. Por ejemplo, si rotamos la caja en sí, no el texto, el cual se ajusta al contorno de la misma conservando sus características. Esta diferencia es sustancial a la hora de trabajar con texto y a la vez es bueno saber que podemos convertir un texto puntual a una caja de texto y viceversa. Para lo mismo debemos hacer doble clic sobre el punto que aparece a la derecha cuando tenemos seleccionado nuestro elemento. A la vez, como cualquier elemento en Illustrator, podemos convertir el texto en formas vectoriales. Para lograrlo, debemos seleccionar el objeto, hacer clic derecho y luego presionar Create Outlines o Crear contorno. Ahora, si seleccionamos el texto con la herramienta de selección directa o pluma, vemos que es posible visualizar y hasta modificar sus puntos anclas, segmentos y curvas. Es decir, ya no es más un elemento de texto propiamente dicho. Este proceso es importante ya que a la hora de enviar e imprimir nuestros diseños, frecuentemente existen incompatibilidades en torno a la tipografía, y realizando esta acción nos aseguramos que el resultado sea el que esperamos. De esta manera, si combinamos las múltiples herramientas que exploramos mientras trabajamos, vamos a estar aportando flexibilidad y posibilidades infinitas a nuestro flujo de trabajo y consecuentemente a nuestros diseños. Si bien ya vimos cómo guardar nuestros archivos, también es bueno saber que Illustrator nos va a permitir exportar nuestros diseños en diversos formatos vectoriales como SVG o en formatos rasterizados como JPG o PNG, entre otros. Para lo mismo, debemos ir a File o Archivo, Export o Exportar, Export As o Exportar como, y seleccionar la ubicación además de nombrar el archivo que queremos crear. Luego podemos seleccionar el formato de archivo que deseemos y si nuestro documento tiene varias mesas de trabajo o artboards, tildar la opción Use Artboards o mesas de trabajo. Para exportar todas las mesas de trabajo en un mismo archivo, seleccionamos All o todas. Y si por el contrario queremos exportar alguna mesa de trabajo específica, podemos utilizar la opción Range o Rango e introducir el o los números correspondientes a cada una. Luego seleccionamos exportar y depende del formato que hayamos elegido vamos a contar con un cuadro de diálogo específico previo a guardar nuestros diseños. Si queremos exportar en formato PDF debemos realizar el mismo procedimiento aunque desde el menú File o Archivo, Save as a Copy o guardar como una copia para luego decidir si vamos a utilizar los artboards o no para exportar nuestros diseños. Cabe aclarar que todo este proceso no reemplaza el guardado del archivo en el que estamos trabajando, al que recomendamos guardar frecuentemente mientras trabajamos en el formato nativo del programa.